Buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a su programa De Vuelta a la Palabra. Hoy es una mañana gloriosa que el Señor ha diseñado para su gloria y para su honra. Y nosotros podemos glorificarle en esta mañana. Damos gracias a Dios porque Él ha permitido que estemos aquí junto a ustedes para poder disfrutar este programa De Vuelta a la Palabra. Hoy está con nosotros nuestro amado y distinguido pastor Alexis Encarnación Ramírez. Pastor, Dios le continúe bendiciendo. Amén, amén, Alexis Junior. Dios continúe bendiciéndote y que lo haga rica y abundantemente. Dios bendiga también a nuestros amados hermanos y amigos que cada día sintonizan De Vuelta a la Palabra. También saludamos a nuestro hermano Miguel Ángel, a Alexis Ramón, que está detrás de las cámaras, transmitiendo para las redes sociales. Puede conseguirnos precisamente en las redes de Iglesia Castillo Fuerte Refugio de Salvación o IFRES, y estamos transmitiendo en vivo, y también el programa se queda grabado en nuestras plataformas digitales. También tenemos a Alexis Junior, la grata compañía en el día de hoy de nuestro amado hermano y amigo, el ingeniero Jesús Ogando. Jesús Ogando, además de ingeniero, es comunicador social. Él estuvo alrededor de 2 años junto a José Dunker en el programa En Familia de Seraceta, y también dirige un programa de televisión, programa Palabra a Tiempo, que se transmite por algunos canales de plataformas, ¿cómo le llama esto? Televisión por cable. Televisión por cable, correcto. Jesús Ogando es también en este momento candidato a diputado por el PRM, circunscripción número 2 del Distrito Nacional, pero sobre todo, y más que cualquier otra cosa, es un siervo de Jesucristo. Muy buenos días, amado hermano y amigo Jesús Ogando. Buenos días, gracias hermano pastor Alexis. Buenos días pueblo dominicano, buenos días mundo que nos sigues a través de las redes. Es un honor estar aquí en este tan visto y escuchado programa. Y como decías, lo más importante es ser un siervo de nuestro Señor, porque dice la palabra: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Amén. Hoy estaremos tratando el tema Instrumentos de Dios en la actividad política, y hemos querido hacer algunos programas como este e invitar a algunas personas, algunos hermanos que tienen aspiraciones políticas, para dar la oportunidad al pueblo de Dios, dar la oportunidad a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan de votar bien, que al momento de votar puedan identificar hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que se identifican con los principios y valores de la palabra de Dios, y que una vez ocupen una curul en el Congreso de la República Dominicana, vayan a legislar, vayan a ser una voz en defensa de los mejores principios y valores de nuestro país. Así es. Pastor, yo quisiera que antes de iniciar con el tema, podásemos entregar este programa de oración. Amén. Amado, ¿puede dirigirnos en oración? Lógico. Amante Padre y Rey que moras en los cielos, ante el trono de tu gracia venimos dándote gracias por tus misericordias, por tu cuidado, por tu bendición, por el aire que respiramos, los alimentos. Gracias, Señor, por el sueño, el descanso. Gracias, Señor, por tener tantas misericordias a nosotros. Ahora ponemos este programa en tus manos, rogándote que seas tú que dirijas cada detalle, y que al final podamos decir: no es obra de hombre, sino gloria a Dios. A ti sea la alabanza y la gloria, en el nombre de tu Hijo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Pastor, muchas veces hay muchas personas que por diferentes razones pueden catalogar la política de acristiana, anticristiana incluso. El hecho de que quizá hayan tenido alguna experiencia X o particular con algún caso en la política, sea nacional o de aspecto internacional, sienten a tener enemistad con la política y les
les es contrario escuchar acerca de cristianos y la política. Esas dos palabras mezcladas en una misma oración es chocante para muchos en la mente. Sin embargo, quisiera preguntar si hay alguna evidencia bíblica, si hay algún rastro bíblico de cristianos que se vean envueltos en la política, en la historia de las Escrituras. Sí, mira, primero aclarar que la política no es ni cristiana ni anticristiana. La política es una ciencia social, correcto, y como tal debe ser tratada. La política es la ciencia social que trata de la administración de la cosa pública. Fundamentalmente podemos definirla en muy pocas palabras de esta manera. Entonces, lo mismo que la medicina, en la medicina hay médicos cristianos y hay médicos que no son cristianos. En el derecho, por ejemplo, vemos abogados cristianos y hay muchísimos abogados que no son cristianos. En la música. En la música, en la pedagogía, en las distintas áreas del saber y en las distintas áreas de, digamos que que tiene que ver con la vida social, la vida económica, la vida en sociedad en sentido general. No podemos decir que sean cristianas o que sean anticristianas, sino sencillamente, en el caso de la política, reitero, es una ciencia social. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, las Escrituras, vamos a encontrarnos con hombres y mujeres de Dios. Reitero, hombres y mujeres de Dios que fueron utilizados como instrumentos de Dios para cumplir su propósito en momentos específicos, en momentos determinados. En el caso que quisiera mencionar hoy, entre muchos otros, pudiéramos hablar de Daniel, por ejemplo. Daniel, conforme al libro que en la Biblia lleva su nombre y que se atribuye a él su autoría, fue un joven que en el marco de la invasión babilónica a la ciudad, bueno, a Israel, al pueblo de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia, junto con el resto de la gran cantidad de hombres y mujeres judíos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahí estuvieron 4 jóvenes judíos: Daniel, Misael, Azarías y el otro, Ananías. Sí, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los 3 últimos fueron conocidos posteriormente como Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia. Y cuando nosotros analizamos el comportamiento de estos 4 jóvenes, en el caso de Daniel no solo como joven, en el caso de los 3 últimos, básicamente los recordamos como jóvenes, pero Daniel da un seguimiento especial a su propia historia en Babilonia y vamos a ver a Daniel desde su muy temprana juventud siendo fiel a Dios en medio de un mundo pagano, en medio de un imperio pagano y un rey que no conocía a Dios. Y precisamente por estos 4 hombres de Dios, ese rey, ese mismo rey, tuvo que reconocer que el Dios de los judíos, el Dios de Israel, era el único, o es el único Dios verdadero. Así que Daniel fue utilizado como instrumento de Dios para cumplir el propósito de Dios en medio de un imperio pagano, en medio de una nación pagana. Así es, y esos jóvenes iniciaron bien temprano en la edad a servir en ese imperio pagano y a glorificar a Dios. Pero en el caso de Daniel conocemos que él estuvo hasta una edad muy anciana. Él duró sirviendo más de 80 años en ese imperio y por la administración de ese gobierno, vamos a decirlo así, pasaron varios monarcas que Daniel siguió sirviendo desde esa perspectiva. Y tenemos otros casos, por ejemplo, el caso de la reina Esther, el caso de el mismo Moisés, el caso de José y muchos otros casos, Jeremías, que estuvieron dirigiendo la cosa pública. Pero vamos a tratar el tema de Daniel. Usted dice, pastor. Sí, pudiéramos, es abierto realmente en ese sentido. La intención es ilustrar a nuestros hermanos y amigos oyentes
en el sentido de que Dios sí ha utilizado hombres y mujeres que han sido siervos suyos, hijos suyos, instrumentos suyos, pero también ha utilizado hombres que no siendo cristianos han sido usados como instrumentos de Dios también para cumplir el propósito de Dios en tiempos específicos. Sí, así es. Así que entre ellos pudiéramos mencionar al propio Nabucodonosor, pudiéramos mencionar al rey Ciro, pudiéramos mencionar a Constantino, por ejemplo, en el marco del Imperio Romano. Recordar que hacia el siglo IV después de la era cristiana, la iglesia todavía aún era tenazmente perseguida por el Imperio Romano. Sin embargo, Dios levantó a este hombre para, de alguna forma, abrazar el cristianismo, pero en el marco de su gobierno, de su imperio, hacer cesar la persecución contra la iglesia. Hay muchos que dudan que esta acción de Constantino haya beneficiado o no a la iglesia. Sin embargo, cesaron las muertes masivas, ¿no? Claro que sí. Sí, vinieron reformas muy importantes, no solamente a lo que es la iglesia en sí, sino a lo que es el Estado y lo que es la democracia, sí, como la conocemos hoy. Pero yo quiero significar que Jesucristo nos dice que nosotros somos sal y luz de la tierra. Sí es. Y la sal se utilizaba en aquella época todavía se utiliza para preservar un pedazo de carne de putrefacción. ¿Y cómo podemos nosotros evitar que este mundo se pudra más en corrupción, pecado y maldad, estando en contacto dentro de los lugares donde se administra y se dirige la cosa pública? Porque si tú pones un saco de sal y al lado un pedazo de carne y la sal no entra en contacto con la carne, se va a podrir. Así es. Pero somos luz. La luz es la que guía, la que orienta, la que dirige hacia dónde vamos. Y si nosotros los cristianos nos alejamos de estos medios, ¿cómo vamos a poder hacer ese trabajo y ese papel? Interesante lo que dice el hermano Gando, porque ciertamente hay muchos cristianos que criticamos los gobiernos, criticamos el manejo del Estado, decimos que la política es del diablo incluso. Sin embargo, al momento de ver a un cristiano involucrado en la política, le rechazamos. Si todo el cristiano se aleja de la política, obviamente, entonces el diablo va a apoderarse de la política. Y si nosotros como cristianos, como luz, como dice el hermano Gando, como sal, nos alejamos de escenarios como la política, entonces estaremos lamentándonos el hecho de que se promulguen leyes que van en contra de los valores cristianos, de los valores bíblicos. Es lo mismo que pasa en las diferentes áreas. Si la iglesia, el cristiano, se aleja de incidir en diferentes áreas de la sociedad, si se aleja de incidir en la música, si se aleja de incidir en la educación, si se aleja de incidir en ciertos roles de la sociedad que son neurálgicos, eso significa que el enemigo va a ganar terreno en esos roles y el enemigo no va a dormir, no va a cesar, no va a descansar de su papel. Él va a continuar haciendo el mal que sabe hacer. La otra cara de la moneda es el hecho de que la actividad política para un cristiano constituye ciertamente un riesgo de desviarse. Pero eso lo constituye también el derecho. O sea, quien les habla como estudioso del derecho está consciente, por ejemplo, de que se le hace muy difícil a un cristiano incursionar en algunas áreas del derecho. O sea, pero eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que nosotros debamos entonces dejar el ejercicio del derecho a la gente que no tiene moral, a la gente que actúa sin ningún freno. Y entonces pasa lo mismo, por ejemplo, en la música. Alexis Junior decía la música. Hay mucha gente que critica el hecho de que cristianos incursionen, por ejemplo, en la actividad musical. Hay mucha gente que critica el hecho de que cristianos, por ejemplo, sean humoristas, como es el caso de Raymond Pozo, por ejemplo. Sin embargo, lo cierto es que en cada área del accionar social en República Dominicana y en el mundo, hay mucha gente que se está perdiendo, que vive en oscuridad y que necesita ser iluminado
por la luz del Evangelio. Por ejemplo, ingeniero, yo soy ingeniero. Correcto. En el área de ingeniería hay muchísimas cosas perversas que se pueden hacer, sobrevaluación de obras y muchas cosas que se pueden hacer muy malas. Sí. Entonces, en todas las áreas, como usted dice, pastor, eso es así. Y fijémonos cómo el cristiano en la Biblia, por ejemplo, ha incidido positivamente en acciones que son en pro de la iglesia o del pueblo de Dios. Sí. Si nos fijamos en el libro de Esther, Mardoqueo le dice a la reina, es posible que Dios te haya puesto en este momento, en este lugar, para lo que está pasando. Y si tú no lo haces, Dios va a enviar la solución por otra manera, por otra vía. Dios va a buscar la forma de salvar a su pueblo, pero sépase que tú no cumpliste con tu rol en esta parte de la historia. Amados hermanos, tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero no se vaya, porque en breve regresamos con De Vuelta a la Palabra. Amén, gloria a Dios. Bien, amados hermanos, continuamos con su programa De Vuelta a la Palabra. En esta mañana estamos tratando el tema de los cristianos en la incidencia política, específicamente y particularmente cristianos en la perspectiva política de nuestro país. Y hay un tema, pastor, que queremos tratar, pastor y el hermano abogado. Queremos tratar, es evidente en el mundo cómo ha incidido en la política de las diferentes naciones el tema de la ideología de género. Es un tema que nos preocupa como cristianos porque hemos visto cómo ha permeado las sociedades más, digamos, que se hacen llamar más desarrolladas, y cómo está también avanzando y carcomiendo las sociedades latinoamericanas. En nuestro país hemos visto cómo ha habido intentos de introducir las leyes pro ideología de género, y cómo desde diferentes ámbitos del gobierno, no solamente ámbito legislativo, sino también ámbito educativo, esta ideología ha estado tratando de introducirse. Ahora, en este nuevo proceso electoral, que participan no solamente en las elecciones presidenciales, dígase del presidente y su gabinete, sino también las elecciones congresuales, que nos hablan de los diputados y los senadores, quienes son, estamos hablando de que se están eligiendo los tres poderes del Estado, legislativo, dos de los tres poderes, legislativo y ejecutivo. Y nos preocupa porque queremos saber la manera de pensar, cómo están guiadas los diputados y senadores que están promulgándose para nuestro país. Entonces, pastor y hermano, cuando hablemos de la ideología de género en la República Dominicana, ¿cómo ustedes han visto que se ha estado manejando este tema y qué podemos hacer para aportar este grano de arena para poder guiar el país para un mejor futuro con relación a este tema? Fíjate, durante el año pasado vimos cómo una ideología que está arropando la humanidad, la ideología de género, y quiero citar al filósofo belga Michel Soujan, es experto en ideologías contemporáneas. Él dice: el concepto de género es utilizado por los feministas radicales para resaltar que los roles de la mujer y del hombre no están dentro de la naturaleza, a pesar de sus obvias diferencias anatómicas, sino que son el producto de la historia y la cultura. Este jovencito argentino, Agustín Laje, define la ideología de género como un conjunto de ideologías que son antinaturales y anticientíficas, que a través de la cual se pretende redefinir la sexualidad y los roles
sociales de hombre y la mujer, sin tomar en cuenta, dice él, el aspecto anatómico, el aspecto fisiológico, el aspecto natural. Y en los últimos años hemos visto, reitero, cómo en países como Canadá, en los países de Europa, Italia, España, Francia, entre otros, y en el propio Estados Unidos, y aquí en Latinoamérica, en países como Argentina, por ejemplo, Chile, México, más recientemente, Ecuador. O sea, hemos visto cómo ha ido penetrando de manera no solo sigilosa, sino agresiva la ideología de género, imponiendo sus preceptos, a tal punto que en Argentina, por ejemplo, a algunos comunicadores, hay casos específicos de un comunicador que le obligaron, él tiene un programa de radio y a él le obligaron a ceder 15 minutos de su programa en cada edición para que una feminista radical vaya a promover la ideología de género a ese programa. Sin él poder hacer nada. Sin él poder hacer nada, y fue la decisión de un tribunal porque él osó opinar de esa nefasta ideología. Solo por decir que ganó un hombre, un certamen de mujeres. Sí, bueno, correcto, sí. Exactamente. Hubo en un concurso de belleza para mujeres, participó un hombre transexual y ganó ese concurso. Y él dijo que había ganado un hombre ese concurso de mujer. O sea, entonces, en República Dominicana nosotros estuvimos movilizándonos durante el año pasado. ¿Recuerdan? La famosa orden departamental del Ministerio de Educación, que movilizó parte importante de la sociedad dominicana. Así que se libró una batalla que ganamos parcialmente en las calles y los medios de comunicación durante el año pasado contra la ideología de género. Bueno, en esta ocasión la batalla se traslada a las urnas, porque hay muchos candidatos que están siendo propuestos por el lobby LGBT, por las organizaciones feministas más radicales de este país, a través de los diferentes partidos políticos, a posiciones de toma de decisión como el Senado y la Cámara de Diputados. Pero afortunadamente también tenemos hombres y mujeres de Dios que también están aspirando a esas mismas posiciones. Y en esta ocasión, reitero, la batalla entonces contra la ideología de género, podemos verlo así, se traslada a las urnas. Así que ojalá que usted, que ora y que pide a Dios por una mejor nación, que enarbola los principios y valores de la palabra de Dios, no vaya a las urnas a votar por un hombre o por una mujer que después vaya a levantar la mano contra estos principios. Pastor, amado hermano Ogando, Jesús Ogando, ¿qué está en juego entonces en ese sentido en las próximas elecciones? Excelente, mira, lo que está en juego es muy grande. Como ustedes acaban de decir, le ponen bozal a los que predican el Evangelio. Y tenemos muchos casos. Hay un joven, no recuerdo en qué país, pero fuera en otro país, que perdió su empleo por el simple hecho de que en una conversación informal con uno de sus compañeros de trabajo, dijo que no estaba de acuerdo con el matrimonio homosexual. Y ellos, los dueños de esa empresa, actuaron y lo botaron de su trabajo, perdió su empleo. Pero hay muchos otros casos que podemos mencionar, y pastores incluso que han estado en la cárcel debido a cosas tan sencillas como llamar a uno que se dice ser mujer, llamarlo hombre. En Canadá se han dado muchos casos, y lo que está en juego es precisamente el futuro de la predicación del Evangelio. Y lo que sucede con esos candidatos que son promovidos por ese lobby de la ideología de género es que ellos no solamente son promovidos para que consigan votos, sino que son auspiciados y financiados con grandes recursos. Así es. Mientras nosotros que estamos tratando de llegar a ser una voz, un freno contra esas cosas, nos asfixiamos y estamos muy limitados. Muchas cosas que uno quisiera hacer no la puede hacer para promocionarse por falta quizás de algunos recursos. Entonces nosotros tenemos que analizar lo que está en juego, como usted dice, pastor, y saber qué vamos a hacer, porque
esa lucha que llevamos a cabo el año pasado, que hicimos una movilización muy grande de gente, primero conlleva muchos gastos, es mucho más costosa que financiar o ayudar a un candidato que está ahora con posibilidad de llegar allí. Y de manera que si nosotros lo aportamos esos recursos, ese candidato tiene que estar comprometido. Amén, Sin embargo, si no lo ayudamos, ¿qué va a pasar? Que posiblemente nosotros mismos nos limitemos a exigirle o demandarle o buscar que responda, que no responda, pero también él no se va a sentir comprometido con uno. Entonces nosotros tenemos que visualizar qué está en juego, qué es más conveniente para nosotros. Tener que invertir millones de pesos en marchas, en mítines, en movilización de gente y en los riesgos que eso implica, o sencillamente buscar llevar los hombres y las mujeres que van a ir al Congreso a hacer un freno contra ese avance de ese mal. Así es. Hay, pastor, en Inglaterra, en la lápida de un pastor luterano alemán llamado Martin Niemöller, hay un texto, un poema interesantísimo que debe llamarnos a nosotros a la reflexión. Dice en su lápida, está escrito este poema, dice: primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie que hablara por mí. Es interesante porque yo no conocía la autoría de esa expresión. La escuché por primera vez cuando asesinaron a Narciso González, Narcisazo. Yo era estudiante de la UAS, bueno, todavía no había ingresado a la UAS en ese tiempo, me parece, pero en mi tiempo de estudiante y dirigente estudiantil en la UAS, sí libramos grandes luchas en relación al esclarecimiento de ese vil asesinato. Y precisamente lo recuerdo ahora perfectamente citado por él en una de sus intervenciones en el show del mediodía antes de ser asesinado. Y es interesante el hecho de que la autoría sea precisamente de un pastor evangélico, porque resulta que muchas veces nosotros creemos, los evangélicos, creemos que lo que pasa en la sociedad es ajeno a la iglesia, y solo cuando tocan los intereses que defendemos de manera directa, entonces pretendemos levantar nuestra voz y movilizarnos. Pero es posible que sea demasiado tarde si no accionamos a tiempo. Tenemos que ir a nuestra segunda pausa. Después de esta pausa estaremos abriendo las líneas del teléfono. Entonces, para que usted pueda llamarnos a través de la vía directa. Además, puede hacerlo a través de mensajes de textos o audios de voz. No se vaya. En breve estaremos con ustedes de vuelta a la palabra. Bien, amados hermanos, continuamos con su programa de vuelta a la palabra. Hoy estamos hablando acerca del tema del cristiano y su incidencia en la política. Tenemos con nosotros a nuestro hermano ingeniero Ogando, el cual es candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Y lo traemos aquí porque es un siervo de Dios y queremos impulsar desde esta plataforma radial la incidencia del cristiano en la política nacional y en el Congreso Nacional. Tenemos una llamada. Muy buenos días, Dios le bendiga. Miguel, si puedes subir por favor el volumen acá. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Puedo responder la pregunta? Sí, por favor. Mira,
Déjame responder. Muy buena pregunta. Sí, excelente. Yo creo que puede aclarar muchas cosas. Todos nosotros, los que estamos en medios políticos, incluso pastores que están en medios públicos, pueden llegar a un lugar y alguien pedirle que le tire una foto y tirarse una foto y esa foto quizás no significa mucho, porque la verdad es que uno está en esos medios públicos y uno no va a estar diciéndole a todo el mundo, no, contigo no. O sea, hay que evaluar todos los casos y a veces más que cosas que nos pueden llevar a pensar en algo, evaluar los hechos reales de cada individuo. Y yo creo que la familia de cada candidato habla por sí misma. Y quiero decirle que hay candidatos que ya han demostrado con sus hechos que realmente tienen la tendencia hacia la ideología de género. Pero quiero decirle que ahora se van a elegir 3 niveles, 2 congresuales y 1 presidencial. Y son 3 boletas que le van a entregar. Cada elector tiene la facultad de escoger un candidato, bueno, no hay candidata presidencial, un candidato presidencial de un partido, un candidato o candidata senatorial de un segundo partido y un candidato o candidata a diputado o diputada de un tercer partido, si lo desea. O sea que son 3 niveles de elecciones totalmente independientes una de la otra y por lo tanto una no tiene que ver con la otra. Eso es interesante y muy importante que lo diga, porque antes no era así. Exacto. Sí, eso es muy importante y es una modalidad que, aunque constitucionalmente era constitucional, estaba establecida de manera constitucional en elecciones anteriores. ¿Puede Ramón prender por favor el monitor? Sin embargo, no se había ejecutado hasta este proceso electoral. En el caso, por ejemplo, de senadores y diputados, sí, en el caso anterior se podía votar por un candidato presidencial de un partido y un candidato a senador y diputado, por ejemplo, de otro partido, o candidatos al Congreso de otro partido. Sin embargo, en este proceso habrán 3 boletas electorales. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, por ejemplo, y nosotros no queremos entrar porque este no es un programa del PRM, no es un programa del PLD, ni del Partido Reformista, ni de la Fuerza del Pueblo, es un programa cristiano. Y lo que estamos es tratando de identificar candidatos cristianos en cualquiera de los partidos políticos que van a contender o que están en la contienda electoral. Y en el caso que nos ocupa, el ingeniero y comunicador Jesús Ogando es un hombre de Dios, cristiano de más de 30 años, según tengo entendido. Tengo 30, me convertí en el año 1983. Bueno. Y tengo 36 años del Evangelio y 26 de ser miembro en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Lo que quiere decir entonces que es un hombre con una trayectoria cristiana probada y está candidateándose a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Eso quiere decir, pastor, perdón, que no es el hermano Ogando no está aquí porque no es un político enganchado a cristiano. Exactamente. Exacto. Es un cristiano que tiene la preocupación política y nosotros desde esta plataforma lo estamos apoyando no porque es del PRM, sino porque es un siervo de Dios. Pero también no soy un cristiano enganchado a político, porque mi familia ha estado en política desde el año 1959. Mi mamá fue regidora en el 63, mi papá fue diputado en el 78. Todo el tiempo hemos estado en política. Y una de las cosas que nos motiva es el texto cuando Mardoqueo le dijo a Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y yo digo que quién sabe si para esta hora el Señor me ha puesto en una familia política. Amén, gloria a Dios. Tenemos una llamada, buen día, Dios bendiga. Amén, amado. Quiero felicitarlo por el excelente tema que hoy están tratando. Soy un seguidor de ustedes y quisiera hacer 2 aportes. Uno de ellos es hacer observación respecto al craso error que durante décadas se ha cometido básicamente en muchos países latinos respecto a la enseñanza
políticas, como por ejemplo se consideraba casi un pecado que un cristiano estudiara en el área de medicina, en el área de Sí. Así e es. incluso hasta que fuese a la universidad. Así es. De la misma forma, es muy cuestionable que todavía el día de hoy muchos pastores y maestros no entiendan que si los gobiernos lo pone Dios, ¿cómo es posible que ponga a los hijos del diablo Interesante. una instancia que él diseñó? Gloria a Dios. Entonces, elementos como eso, tan débiles en la enseñanza durante la trayectoria que ha tenido el Evangelio en República Dominicana, son las que han incumplido y bloqueado el acceso a personas que tienen el llamado de parte de Dios, porque Dios tiene entrega talento para administrar, que administra, que lo haga con lideralidad y no lo está limitando Amén. al contexto del cristianismo, sino al contexto de la justicia que debe imperar en la administración y el ejercicio de cualquier función que desempeñe. Pero hemos sido como pastores, como maestros, muy débiles en abordar el tema y confrontar muchas veces ciertas políticas de concilio que hasta impiden llegar a esta gente. Así es. En ese sentido, estamos cosechando el resultado de haber entregado abiertamente a las tinieblas el aspecto político, cosa que ahora sufrimos con creces, porque aún la iglesia ahora se ve muy afectada por políticas que se han tomado desde el Estado sin ningún impedimento por parte de una voz. Yo digo que nosotros los cristianos tenemos que tener una representación en todas las instancias del Estado. Amén, excelente. Amado hermano, muchísimas gracias por su intervención. Creo que muy ilustrativa en el sentido general. Tenemos un mensaje de voz. Buenos días, pastores. La paz, la misericordia de Dios nos siga alcanzando. Amén, gloria a Quiero Dios. hacer una pregunta al candidato. ¿Cuál es su plan de gobierno? Porque su proyecto en el Senado, porque soy una fiel oyente de ese programa y he escuchado a algunos candidatos al Senado, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre escucharlo. Yo soy una ciudadana ¿verdad? Que ejerce voto. Excelente, amado. Muchísimas gracias. Decir que a la Cámara de Diputados. Sí, no al Senado, sí, pero excelente pregunta y qué bueno porque yo soy de lo que dicen que a pesar de que tengo 36 años en el Evangelio, no creo que los evangélicos o los cristianos, sean católicos de otra religión, tengan que votar por mí por el simple hecho de yo ser cristiano. Yo creo que deben hacerlo por mis principios, por mis valores, por mis ideales, por mis metas, por mis objetivos, pero no solamente por eso, sino también por nuestras propuestas legislativas. Tenemos muchas ideas que podemos llevar a cabo. Te puedo mencionar algunas en este instante porque el tiempo en radio es bien limitado, pero te puedo decir que, por ejemplo, como ingeniero eléctrico que soy, conozco la Ley General de Electricidad, la cual está hecha para beneficiar a empresas privadas al punto de que los generadores, por ejemplo, pueden estar apagados y el gobierno con tus impuestos tiene que seguir pagando a esa empresa muchísimo dinero. Y imagínate, eso es un abuso que yo creo que debe ser cambiado. Los jóvenes no consiguen empleo porque no tienen experiencia. Y las mujeres en edades productivas no se lo dan porque pueden salir embarazadas y luego ya han entrado en edad. Yo creo que podemos hacer algunas legislaciones que le den cierto incentivo a las empresas, que le den el primer empleo al joven y que tomen en cuenta a las mujeres. Por ejemplo, la ley de la seguridad social, tú te pasas toda la vida sirviéndole al país y cuando sales con una pensioncita hasta el seguro médico te lo quitan. Otra cosa, un empleado de una empresa, la empresa dejó de pagar y al día siguiente le suspenden el seguro a todos los empleados. Yo no veo razón por la cual suspenderle y que el empleado tenga que llegar al centro médico y encontrarse con la sorpresa de que no puede recibir el servicio porque está suspendido el seguro y después le cobran con recargo y mora a la empresa. Y si como quiera tú se la vas a cobrar a la empresa, no le suspenda al empleado el seguro
porque además el empleado no tiene nada que ver con eso. Eso es interesante. En este punto quiero precisamente hacer una incursión. O sea, nosotros dirigimos un colegio, el Colegio Montessori Manaí. Y pagamos la TSS entre los días 2 y 5 de cada mes. Si yo no pago al día 6, el dinero, que es mucho dinero, dicho sea de paso, estamos hablando del equivalente al 20% de la nómina. Imagínese usted, nosotros pagamos entre 45 y 50 mil pesos mensuales de TSS. Y si yo no pago al día 5, si es el corte del pago de la TSS, al otro día tengo que pagar por lo menos 2 o 3 mil pesos de moras y recargos. Pero entonces, si mi empleado va a buscar un servicio médico, está suspendido un servicio médico porque yo no pagué a tiempo. Pero a mí no me exoneran del pago. No. O sea, al contrario. O sea, yo como quiera tengo que pagar y tengo que pagar con moras e intereses. Pero el empleado mío entonces no tiene la cobertura del seguro porque el empleador, no es culpa del empleado, el empleador se atrasó y entonces castigan al empleado, pero además castigan al empleador. O sea, es un asunto sin sentido realmente. Sí, es cierto. Porque están cobrando me están cobrando a mí por un servicio que no le están dando a mi empleado, por el hecho de que yo me atrasé en el pago. Y como quiera me lo están cobrando, pero no solo me están cobrando el monto, sino que hay un recargo abusivo de moras e intereses por retraso en el pago. Entonces es un servicio que no te dan y como quiera te lo cobran. Eso es lo mismo que los generadores Sí, de muy similar. electricidad. Sí, sí, O sea, esto- te apagan las plantas y a veces te la pagan porque el gobierno se ha retrasado, castigan a la sociedad pagando las plantas, pero como quiera el gobierno tiene la deuda con ellos y tiene que pagarla de todas formas. Así es, pero se ha dado muchas veces el caso de que se han dañado las plantas Sí, sí. y la tienen que apagar porque se dañaron. Pero hay que seguir pagando. A veces 1 mes y 2 meses reparándola. Entonces hay que seguirle pagando. Sí. O sea, es una barbaridad. Tenemos una llamada. Buen día, Dios bendiga. Ok, tenemos un mensaje de voz. Interesante el tema de hoy y quisiera que todos nosotros los cristianos, antes de ejercer nuestro derecho por el voto, primero analicemos por quién es que vamos a votar, porque, como ustedes dicen, hay candidatos que tienen intereses de incluir lo que es la ideología de género a nuestro país y esto no está bien. Entonces muchas veces votamos porque tenemos algún interés propio y no vemos los intereses del pueblo y los intereses de la iglesia, lo que nosotros queremos que no pase como ha pasado en otros países. Excelente, gracias. Amado hermano Jesús Ogando, si puedes continuar en la exposición de sus temas. Sí, bueno, realmente tenemos otras ideas. Por ejemplo, en la iglesia a la que asisto hay un ministerio de sordos que se le traduce en lenguaje de señas el sermón. Interesante eso. Y yo quisiera someter un proyecto donde se le enseñe a los niños desde segundo año de primaria, o sea, desde segundo año en las escuelas, el lenguaje de señas. De modo que... Desde la preprimaria. No, desde la inicial. No, después que ya se le... Segundo año de básica. Segundo año de la primaria. Educación primaria. Sí, porque hay que darle, por lo menos el primer año, debe aprender a leer Ok, y a correcto. escribir. Pero a partir del segundo o tercer año de básica, que se le enseñe esa materia a los niños normales que saben que no son sordos, Para que puedan comunicarse con los sordos mudos y puedan ellos ser integrados normalmente a la sociedad. integrado a la sociedad Interesante y de eso. esa manera tener comunicación Claro. más fluida con nosotros. Muy interesante eso. Y, Porque resulta que regularmente únicamente uno aprende un lenguaje de señas cuando tiene un sordomudo en su familia, pero no aprende el lenguaje de los sordomudos, sino de ese sordomudo, sí. que es mi hermano, que es mi primito, pero entonces ni siquiera tengo la posibilidad de comunicarme con otro sordomudo porque el lenguaje que tiene él lo aprendió no porque se lo hayan enseñado en alguna institución, sino porque empíricamente aprendió a comunicarse con su entorno. Mira, por ejemplo, yo tengo un hermano que es sordo y él le prestó un dinero a otro sordo Uf, y entonces
A lo mejor sin un contrato ni nada. No, exactamente. Lo único que tenían eran mensajes de texto y mensajes de texto por WhatsApp, porque ellos saben leer y escribir y Sí. se comunican por ahí por WhatsApp. Y fuimos a la fiscalía. Y ríete tú, en la fiscalía no había forma de cómo el fiscal comunicarse con ellos. Nosotros tuvimos que llevar un traductor para que le tradujera a ellos como sordos y al fiscal también. Y la verdad es que si todos sabemos el lenguaje de señas, Se le facilita la vida a ellos. se integra Claro, sí, así a la es. sociedad. Eso es una Muy verdadera interesante, inclusión. eso es muy interesante. Hay alguien que nos escribe, nos dice: bendiciones, hermanos. Quiero decirles que no comundo con el concepto del pastor candidato, o sea, con alguien que sea pastor y candidato, donde dice que esta foto no la perjudica. Pero quiero decirles que la palabra de Dios dice una mosca puede dañar el perfume del perfumista. También hay otra persona que nos dice que necesita la página donde puede ver las propuestas de los candidatos. Excelente. Hay una página que ha diseñado Acción Cristiana. Acción Cristiana es un grupo activista cristiano contra la ideología de género, entre otros temas. Y ha diseñado una página que se llama Votar Bien. En esa página están registrados y pueden registrarse los que no están, los candidatos, no solo los candidatos cristianos, no, sino todos los candidatos que tienen que su propuesta es a favor de la familia, de los principios y valores cristianos y de la sociedad. Así que usted entra en Facebook, me parece que es de Facebook la página. Vota bien, esa página, quienes dirigen esa página son de la iglesia a la cual yo asisto. Excelente. Acción Cristiana la dirige Tony Flaquer. Sí, Tony Flaquer, que tenemos más de 15 años sentándose él en la silla de adelante y yo en la de atrás, en la iglesia. Y votabien.org, te lo busca, pero también puede entrar a la página mía, inghogando.com, y ahí va a poder encontrar algunos de los contenidos nuestros. Excelente. Excelente. Tenemos un mensaje de voz. Lo mismo que con las medicinas, que tú tienes $1,000 al año para medicamentos, la mayoría de los medicamentos no te lo cubre, eso pegará para una o dos recetas, pero si tú no lo consumes, no te se te acumula. Exactamente. Yo por más de 20 años, yo nunca pude usarlo porque es una ARS que nadie la comía, que no comía nada, tenía muchísimo trabajo cambiarlo, pero sin embargo, el dinero de ese medicamento, no te lo vuelve ni nada, simplemente cuando se te acaba la cobertura, no te dan una medicina, la poca que te dan. Eso es así. También los minutos en el celular de tu plan mensual, Exactamente. si tú no lo consumes, se pierden. Y entonces eso también, tú pagaste por ese servicio. Eso debería acumularse. Incluso eso debería ser propiedad del que ya lo pagó, ya de por vida, hasta que lo consuma, pienso yo. O sea que, o por lo menos durante un tiempo bien considerado. Así es. Son de las cosas, reiteramos, leyes y reglamentos que solo benefician a los que más pueden, al sector empresarial fundamentalmente. Pero a veces incluso perjudican a los empresarios y entonces benefician al sector financiero. Es el caso de las AFP, por ejemplo. O sea, se nos acaba el tiempo. Sí, eso iba a decir, Sí, pastor. Tenemos, creo que 3 minutos nos quedan. Así que quisiera poder, con un minuto, dice Miguel Ángel, quisiera poder condensar lo que hemos hablado, hermano Gando, en esta mañana. Poder condensarlo en un minuto. Amén. Sí, bueno, darle las gracias por esta oportunidad y decirle a los electores de la circunscripción número 2, sean cristianos o no, Eso es Cristo Rey, Ensanche la Fe, Arroyo Hondo. Los Ríos, Los Jardines, Perantuén, Arroyo Ok. Manzano, Los Ángeles, Los Peralejos, Los Girasoles, La Hondonada, La Isabela y zonas aledañas que tienen la oportunidad de votar no por un candidato cristiano por el simple hecho de ser cristiano, sino por un hombre que va a ir a hacer un freno de la ideología de género, pero que también va a ir con propuestas a soluciones a las problemáticas que nos afectan a todos y que
lo pueden hacer marcando nuestro rostro en el número 2 del PRM y partidos aliados. Está el Dominicano por el Cambio también. Está el Partido Revolucionario Socialdemócrata y la APD, que son partidos aliados. Bien, se nos acabó el tiempo, amados. Si usted vota en los Alcarrizos Pedro Brand, tenemos un candidato cristiano, Rafael Mejía le llaman. Si usted vota en Santo Domingo Oeste, tenemos dos candidatas cristianas ahí. Una de ellas es María Luisa Guzmán. La otra realmente no recuerdo el nombre, voy a recordárselo posterior. Miriam Cabrera. Miriam Cabrera es la otra también. Amiga mía. Si usted vota en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, tenemos ahí a nuestro amado hermano y amigo Jesús Ogando. Usted puede votar por Jesús Ogando y no está obligado a votar por la candidata senadora de su partido. Puede votar por ella o por otro. Así que, pero estamos recomendando de manera muy específica el voto a la Cámara de Diputados por el hermano Jesús Ogando en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Estaremos dando, en la número 1 está Guzmán, el hijo de Jovino Guzmán, Misael Guzmán. No está por el PRM, está por la Fuerza del Pueblo. Así que si usted vota en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, ahí usted tiene un candidato cristiano que le llaman Misael Guzmán, reitero, por la coalición de la Fuerza del Pueblo. Es importante que aprendamos a no votar por colores, sino votar por valores en cualquiera de las circunscripciones que a usted le corresponda votar. En Baní tenemos el pastor Joel Puello y también el pastor a senador, el pastor Milcíades Amaro. Y Milcíades Amaro. Sí, es el candidato a senador en Baní. O sea que tenemos, es importante que usted ingrese a esa página votabien.org para que ahí puedas identificar las mejores opciones a la hora de votar. Se nos acabó el tiempo, pero mañana, Dios mediante, estaremos con ustedes de vuelta a la palabra. Dios continúe bendiciéndoles rica y abundantemente. Amén.